Dicen que fue suicidio. Dicen que mató a su amigo y luego se lanzó desde un 9º piso. Eso es lo que dice la versión oficial. Pero hay algo que esa versión no explica. Semanas antes de morir, Canserbero había grabado canciones que atacaban directamente al gobierno de Maduro. Canciones que nunca salieron. Canciones que desaparecieron. Y la pregunta que millones se siguen haciendo hasta hoy es: ¿lo silenciaron? Porque Canserbero no era cualquier artista. Era la voz más peligrosa de Venezuela. No peligrosa por violenta. Peligrosa porque decía la verdad. Y en un país donde decir la verdad tiene consecuencias, esa clase de voz no dura para siempre. Piénsalo un momento. Un joven de 26 años, en la cima de su carrera, con material nuevo grabado, con conciertos agendados, con millones de personas escuchándolo. Un hombre que esa misma semana había hablado con amigos sobre proyectos futuros, sobre canciones que quería terminar, sobre lugares que quería visitar. Ese hombre, según la policía venezolana, decidió de la nada matar a su mejor amigo y lanzarse al vacío. En cuestión de minutos, sin dejar nota, sin dejar explicación, sin nada. ¿Te parece lógico? Hoy te voy a contar la historia completa, desde sus orígenes más humildes hasta sus últimas horas con vida. Porque detrás del artista que llenó estadios y movió millones de almas, había un ser humano que cargaba con un peso que pocos veían. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás va a cambiar la forma en que ves esta historia. Tirza José González Páez nació el 11 de junio de 1988 en Caracas, Venezuela. Creció en el barrio de la Isabelica, en Valencia, una de las ciudades más peligrosas del país. No era un barrio cualquiera. Era un lugar donde los niños aprendían rápido que la vida podía terminar en cualquier esquina. Donde el rap no era entretenimiento, era supervivencia. Desde pequeño, Tirza fue diferente. Mientras otros niños jugaban en las calles, él leía, escribía, observaba. Su madre recuerda que siempre tuvo una sensibilidad especial, una forma de ver el mundo que lo hacía distinto a todos los demás. Esa sensibilidad, con el tiempo, se convirtió en arte, y ese arte se convirtió en Canserbero. El nombre era poderoso: Canserbero, el perro de 3 cabezas que en la mitología griega custodia la entrada al inframundo. No deja entrar a los vivos, no deja salir a los muertos. Tirza eligió ese nombre con cuidado, como si ya supiera que su música iba a vivir en ese espacio entre dos mundos. Y vaya que lo logró. Sus primeros mixtapes circularon de mano en mano, de celular en celular, en una época donde Internet en Venezuela era escaso, y el boca a boca todavía movía el mundo. La gente lo encontraba y ya no lo podía soltar. Había algo en su voz, en sus palabras, que golpeaba directo al pecho. No era rap para bailar, era rap para pensar, para sentir, para sobrevivir. En 2010 lanzó Vida después de la muerte, y con ese disco se convirtió en una leyenda. No fue solo un álbum, fue una declaración. Hablaba de la pobreza, de la fe, de la rabia, de la esperanza. Mezclaba referencias bíblicas con realidades de barrio. Citaba a Nietzsche y a los apóstoles en el mismo verso. Era filosofía urbana. Era Venezuela gritando al mundo. Si todavía no conoces este canal y quieres seguir descubriendo las historias más impactantes de personajes que marcaron la historia de América Latina, suscríbete ahora. Cada semana traemos una historia nueva que te va a dejar sin palabras. Pero mientras su música subía, su vida personal empezaba a mostrar grietas. Canserbero era brillante, pero también era profundamente contradictorio.
En sus letras hablaba de Dios con una devoción casi religiosa, pero en su vida real luchaba con demonios que pocos podían ver. La fama llegó rápido, demasiado rápido para un joven que venía de la nada. Sus amigos más cercanos contaban que Tirza podía pasar de la euforia más absoluta a la tristeza más profunda en cuestión de horas. Era intenso en todo. En el estudio era un perfeccionista obsesivo que podía repetir una barra 20 veces hasta que sonara exactamente como él quería. Fuera del estudio, era un joven que cargaba con preguntas que no tenían respuesta fácil. ¿Qué significa vivir cuando la muerte te rodea? ¿Cómo se mantiene uno de pie en un país que se cae a pedazos? ¿Dónde termina el artista y empieza el ser humano? Esas preguntas aparecen una y otra vez en sus canciones. Y hoy, después de su muerte, se leen de una manera completamente diferente. En los años siguientes a vida después de la muerte, Canserbero consolidó su nombre como el mejor rapero de Venezuela y uno de los más importantes de toda Latinoamérica. Colaboró con artistas de toda la región. Sus shows eran épicos. La gente lloraba en sus conciertos, no de tristeza, de reconocimiento, de sentirse, por primera vez, completamente comprendidos. Pero la Venezuela de esos años era un país en llamas. La crisis económica destruía familias. La violencia era cotidiana. El país que Canserbero retrataba en sus letras era el mismo que se estaba desintegrando en tiempo real. Y eso lo afectaba profundamente. Él no era un artista que observaba desde lejos. Era parte de ese dolor. En 2014, algo comenzó a cambiar. Las personas cercanas a él notaban que Tirza estaba diferente. Más silencioso, más encerrado en sí mismo. Seguía componiendo, seguía grabando, pero había algo en sus ojos que no estaba bien. Algo que él mismo expresaba en sus letras más recientes. Una fatiga del alma que iba más allá del cansancio físico. Quienes lo vieron en esos últimos meses recuerdan a un hombre que a veces parecía estar en paz, casi sereno, y otras veces parecía completamente perdido. Un hombre que amaba profundamente a su familia, a su madre especialmente, pero que cargaba con algo que no podía explicar con palabras, solo con música. Y entonces llegó el 20 de enero de 2015. Una noche en Caracas que nadie que estuvo cerca de Canserbero va a olvidar jamás. Los detalles de esa noche son confusos, dolorosos, y en algunos aspectos siguen siendo profundamente oscuros. Pero esto es lo que se sabe. Canserbero se encontraba en un apartamento en el piso 9 de un edificio en Caracas junto a Carlos Molnar, un productor y amigo cercano. Según los registros y los testimonios recogidos en la investigación, esa noche hubo una discusión, un conflicto que escaló hasta lo inimaginable. Los vecinos reportaron escuchar ruidos, golpes, gritos y luego silencio. Poco después, el cuerpo de Carlos Molnar fue encontrado en el interior del apartamento con heridas de arma blanca. Y el cuerpo de Canserbero fue encontrado en la calle, debajo del edificio. Había caído desde el 9º piso. La versión oficial que manejaron las autoridades venezolanas fue que Canserbero mató a Carlos Molnar y luego se lanzó al vacío. Un homicidio seguido de suicidio. Pero esa versión, desde el primer día, fue cuestionada por la familia, por los fans, por otros artistas. Nadie que conocía a Tirza podía creer que él fuera capaz de quitarle la vida a alguien, especialmente a alguien cercano. La madre de Canserbero fue una de las primeras en alzar la voz. Ella siempre sostuvo que su hijo no era un asesino, que algo más había ocurrido esa noche, que la historia oficial no cerraba,
Y aunque el dolor de perder a un hijo es inconmensurable, había en sus palabras una convicción que muchos compartían. ¿Qué pasó realmente en ese apartamento? ¿Qué discusión pudo haber llevado a ese desenlace? ¿Hubo terceras personas? ¿La investigación fue completa y rigurosa? ¿O quedaron cabos sueltos sin resolver? Estas preguntas siguen abiertas hasta el día de hoy. Y probablemente seguirán abiertas por mucho tiempo más. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo su muerte en toda Latinoamérica. En las horas siguientes a la noticia, las redes sociales se llenaron de dolor. Artistas de México, Colombia, Argentina, Chile, España, todos rindiendo homenaje a alguien que había cambiado sus vidas con su música. Jóvenes que lloraban a un hombre que nunca habían conocido en persona, pero que sentían como alguien cercano, como alguien que los había entendido cuando nadie más podía. Porque eso era Canserbero. No era solo un rapero, era una voz colectiva. Era la voz de todos los que crecieron en barrios difíciles, de todos los que se sintieron invisibles, de todos los que buscaron en la música un espacio para existir con dignidad. Cuando él murió, una parte de esa voz colectiva se rompió. Y aquí es donde vale la pena detenerse y reflexionar. No para juzgar, no para condenar, sino para entender. Canserbero hablaba de la muerte con una familiaridad que, a la luz de lo que sucedió, resulta perturbadora. En sus canciones, la muerte no era el enemigo. Era casi una compañera, una presencia constante con la que había llegado a cierto tipo de acuerdo. ¿Era eso una premonición? ¿Era la expresión artística de alguien que veía demasiado de cerca la violencia y la mortalidad? ¿O era el grito silencioso de un hombre que necesitaba ayuda y la pedía a través del único lenguaje que conocía? No lo sabemos. Y honestamente, nunca lo sabremos con certeza. Pero es una pregunta que vale la pena hacerse. Porque detrás de cada artista que habla de oscuridad, hay un ser humano que la vive. Y nuestra sociedad, muchas veces, aplaude la obra sin preguntar cómo está quien la crea. Escuchamos las canciones sobre el dolor ajeno sin preguntarnos si el que las escribe está bien, sin preguntar si necesita algo más que aplausos. Desde que te suscribiste a este canal, si es que ya lo hiciste, sabes que aquí no venimos solo a contar muertes. Venimos a entender vidas, a rescatar la historia real de personas que dejaron una huella, para bien o para mal, en la memoria colectiva de nuestra América. Si aún no eres parte de esta comunidad, este es el momento. Dale al botón de suscripción y acompáñanos en este viaje. 10 años después de su muerte, la música de Canserbero sigue siendo escuchada por millones de personas. Sus canciones siguen apareciendo en listas de reproducción de jóvenes que no habían nacido cuando él empezó a grabar. Su legado no solo sobrevivió, creció, se multiplicó, se hizo más grande que el hombre. Y eso, en cierta forma, es lo más hermoso y lo más trágico al mismo tiempo, porque el arte de Canserbero tiene vida propia. Pero Tirza José González Páez, el hombre real, el hijo, el amigo, el joven que creció en la Isabelica con sueños más grandes que su barrio, ese hombre no está. Murió a los 26 años, con toda una vida por delante, con canciones que nunca escucharemos. Hay quienes dicen que los artistas que mueren jóvenes se vuelven inmortales, que su obra queda congelada en su mejor momento, sin arrugas, sin errores, sin el desgaste del tiempo. Y puede que tengan razón. Pero también hay algo profundamente injusto en esa inmortalidad, porque nadie debería tener que morir para ser recordado.
La verdad sobre lo que pasó esa noche de enero en Caracas puede que nunca salga completamente a la luz. Venezuela en ese momento era un país con instituciones débiles, con una justicia que muchos no confiaban, con una crisis que consumía todo. Las investigaciones quedaron inconclusas, llenas de preguntas sin responder. Y con el tiempo, esas preguntas se fueron enterrando bajo capas de teorías, de especulaciones, de dolor. Lo que sí podemos hacer es honrar su memoria de la única manera que tiene sentido, escuchando su música con atención, con respeto, entendiendo que cada canción era una ventana al alma de un hombre extraordinariamente complejo, un hombre que amaba profundamente y que sufría profundamente, un hombre que usó su dolor para crear belleza. Canserbero nos dejó un mapa hecho de versos y metáforas, de referencias bíblicas y realidades de barrio, de preguntas filosóficas y gritos de supervivencia. Y ese mapa sigue siendo válido hoy, porque los problemas que él retrataba en su música, la pobreza, la violencia, la búsqueda de identidad, la lucha por la dignidad, siguen siendo los problemas de millones de latinoamericanos. Por eso no se va, por eso sigue. Por eso cuando un joven de 17 años en cualquier rincón de América Latina escucha Pensando en ti por primera vez, siente que alguien por fin lo entiende, que no está solo, que hay palabras para lo que siente. Y eso es exactamente lo que Canserbero quería. Eso era lo que buscaba con cada verso que escribía. Tirza José González Páez, Canserbero, el perro guardián del inframundo que resultó ser, sobre todas las cosas, un ser humano con un corazón enorme y una mente brillante, que encontró en el rap su forma de comunicarse con el mundo, que murió demasiado joven, en circunstancias que todavía no entendemos del todo, pero que dejó algo que ninguna muerte puede borrar, su música. Y con eso nos quedamos, con esa música que sigue viva, que sigue hablando, que sigue encontrando nuevas voces que se identifican con ella, en nuevas ciudades, en nuevas generaciones, en nuevos dolores que al final son siempre el mismo dolor humano de querer existir con dignidad en un mundo que a veces parece diseñado para aplastarte. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video. Ese pequeño gesto nos ayuda a que más personas puedan encontrar estas historias. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál es la canción de Canserbero que más te marcó? ¿Cuál fue el verso que te cambió la vida? Queremos leerlos. Queremos conocer tu historia con su música. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Porque aquí, cada semana, te traemos la historia real detrás de los nombres que marcaron nuestra América. Hasta la próxima.